Agradecemos al doctor Juan Pardinas, colaborador en este espacio de noticias de Grupo Fórmula, el que esté con nosotros para lecturas, la lectura obligada en este momento, la candidatura de facto de José Antonio Meade a la presidencia de la República por un partido al que no pertenece, en donde ser o no ser es el dilema. ¿Cómo estás? Pepe, muy bien. Hola, Juan. Muy buenas noches. Buenas noches. Empecé un poco shakespeariano, pero... No, pues creo que aquí sí hay muchos dilemas shakespearianos. El primero es, pues, cómo van a digerir los seguidores del Partido Revolucionario Institucional el escenario, ¿no?, de por primera vez en la historia. Son búfalos amansados. Sí, eso sí, en su mayoría. Por orden superior, además. Pero también hay gente de convicciones, Pepe. Yo hace... Sin duda. Unos meses estaba en el Monumento a la Revolución un domingo familiar y se me aproximó una persona de la nada a sacarme conversación y me empezó a hablar del discurso que dio Colosio frente al Monumento a la Revolución en marzo del ya lejano 1994, cuando tomó la responsabilidad de ser candidato del PRI. Y hablaba este hombre, que no nos cruzamos ni siquiera nombre, no me dijo cómo se llamaba, con una convicción, que pues yo creo que esa convicción de revolucionario, de partido fundacional de muchas de las instituciones del México moderno, va a ser difícil para esos seguidores del PRI encontrar en una persona no afiliada a su propio partido como la mejor opción que determinó el presidente. Ya lo vimos muy bien en este peculiar video que pasabas de Vicente Fox, que sigo sin entender bien por qué lo hizo en inglés. Si hablaba con los mexicanos en Estados Unidos, yo creo que ellos hablan muy bien en español. Como ex jefe de Estado, creo que lo conducente hablan mejor español que el inglés. Exacto, sí. Eso dicho sea de paso. Y como ex jefe de Estado, pues lo conducente y adecuado sería que se expresara en su lengua materna, en la lengua oficial del país que gobernó, que es nuestro maravilloso idioma castellano o español. Pero el propio Fox lo dice, appointed, la palabra appointed en español, traducción es designado. Peña designó a un no priista para encabezar al Partido Revolucionario Institucional, y yo creo que para ese sector de la población que ve este sexenio con buenos ojos, que ve a la corrupción como un problema cultural, que está satisfecho y orgulloso con el desempeño de Enrique Peña Nieto, yo creo que José Antonio Meade va a ser un buen candidato. Para el grupo de mexicanos que tiene una opinión distinta, que ve el problema de la corrupción como un problema de instituciones y que no se ha solucionado, y que está descontento con la opción, con el gobierno del presidente Peña, pues yo creo que va a buscar alternativas distintas al candidato Meade. ¿Cómo están viendo eventualmente el triunfo de José Antonio Meade, arropado por el PRI como candidato presidencial? ¿Cómo lo están viendo desde el punto de vista económico? ¿Qué necesita México en este momento? ¿Cómo está la economía de México en este momento como para tirar cohetes al cielo y celebrar? No, pues de ninguna manera. Si vemos el crecimiento de la deuda nacional como proporción del PIB, Felipe Calderón, y por cierto también en esta paradoja José Antonio Meade, como secretario de Hacienda de Felipe Calderón, entrega la deuda nacional alrededor de 36 puntos del PIB. Y en estos 5 años de gobierno, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray la llevan a casi 50 puntos del PIB, o sea, un aumento de 14 puntos porcentuales. Esto es algo que todavía no hemos entendido como país. ¿Por qué sube tanto la deuda nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, combinado con otros dos elementos? El SAT empieza a recaudar mucho más impuestos a consecuencia de la reforma fiscal del 2013-2014, y cae la inversión pública. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se fue el dinero? Porque pensémoslo en una familia, Pepe. Imagínate que te suben el salario, te suben la quincena, saturas tu tarjeta de crédito y al mismo tiempo no compras ningún bien adicional, ningún bien de consumo grande, un refrigerador, un automóvil, pagas deuda. Aquí sí hay algo que entender del desempeño económico del sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué aumentó la deuda a pesar de que subió la recaudación de impuestos? ¿Y por qué cae la inversión pública
a los niveles más bajos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Si no es por la inversión privada, la economía no se estaría moviendo. Ahí hay una enorme duda por despejar y ojalá en una eventualidad, todavía falta que lo designen candidato y que llegue a ser competitivo en el proceso electoral, si Mide es presidente de la República, ojalá y fuera mucho más serio y mucho más responsable con el manejo de la economía mexicana de lo que ha sido Enrique Peña Nieto como presidente. Pepe. Sí, porque esto coloca a México en una posición de menor competitividad. Así es, y precisamente muchos de los recursos que se deberían ejercer pues para garantizar salud, educación, seguridad pública, ahora se van a tener que utilizar para pagar los intereses y pagar el capital de la deuda que va a dejar Enrique Peña Nieto. Hoy precisamente el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó su índice de competitividad 2017 que lleva por título Memorándum para el Presidente, y es para el siguiente presidente de México. No sabemos quién vaya a ser, pero lo que sí sabemos es que hay ciertos desafíos que va a tener que enfrentar y no va a tener opción. Por ejemplo, el de las pensiones. Todos los mexicanos que tienen derecho al retiro por pensión privada o los trabajadores de gobierno por pensión pública, cada vez estamos más cerca de que las generaciones de mexicanos en retiro sean más grandes y va a haber ahí un problema serio. Uno, también los mexicanos en la informalidad, 60% de los mexicanos, Pepe, no tienen un plan para el retiro. Y del 40% que sí tenemos un plan para el retiro, hay personas en el IMSS que van a acabar con un retiro, con un ingreso mensual cercano a los 2.500, 2.600 pesos mensuales como ingreso para la vejez. Es un ingreso excesivamente modesto, totalmente cercano a la precariedad y a la pobreza. Ese es el problema, uno de los problemas que va a enfrentar el próximo presidente. Tú eres muy contenido en tus expresiones, yo digo miserable. Totalmente miserable. Es una miserable. pensión miserable. Es una pensión miserable y además esas personas con pensión miserable y otras personas que ni siquiera tienen esa pensión, ni siquiera tienen esa pensión de miseria de 2.500 pesos, van a tener que trabajar y pagar, por ejemplo, su impuesto al valor agregado. Hoy lo decía mi colega Manuel Molano. Imaginemos una persona que se dedica al oficio de bolear zapatos. Pues tiene que comprar el cepillo, tiene que comprar la crema para bolear, esto paga IVA. Con ese IVA va a estar pagando las pensiones de trabajadores públicos que, por ejemplo, en el caso de Pemex, son pensiones mensuales de 30,000 pesos. Entonces, un trabajador que ni siquiera tiene acceso a pensión, a través del impuesto al valor agregado, va a garantizar la pensión de un trabajador que va a ganar 10 veces más de lo que un pensionado en el sector privado. Aquí hay un problema político, un problema financiero, no se resolvió en este sexenio y le va a tocar al próximo presidente, y es uno de los varios temas que traemos en el memorándum para el presidente del IMCO, Pepe. Se llama memorándum para el presidente en términos abstractos porque va dirigido a este país actualmente y en el futuro. Así es, no tenemos una bola de cristal para saber quién va a ser, pero sí podemos prever con mucha claridad qué problemas va a enfrentar y qué oportunidades, porque hay retos que nos impone la vida, Pepe, hay retos que nosotros decidimos por estrategia, por visión entrarle, y es también lo que estamos proponiendo aquí. Por ejemplo, el servicio civil de carrera para ministerios públicos. Estas personas en México encargadas de resolver los miles de homicidios que hay en el país, y los tenemos totalmente abandonados en cuanto a su ingreso, a su calidad de vida, a su ruta de ascenso profesional. Esto tiene que cambiar y sería una de las oportunidades para el siguiente gobierno. A este ya no le va a dar tiempo, y evidentemente el problema de la violencia va a ser uno de los grandes temas para enfrentar. Si queremos revertir la violencia en el país, vamos a tener que tener mejores policías, tanto preventivos como los encargados de resolver estos crímenes, los ministerios públicos, que son las policías de investigación, Pepe. Juan Pardinas, gracias por este análisis y esta lectura compartida con la audiencia de Grupo Fórmula. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, buena tarde. El doctor Juan Pardinas, analista político y también presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad.